Buenas tardes a todos, bienvenidos acá a las jornadas, como otras oportunidades. Bueno, me toca presentar la gestión del riesgo como actor fundamental del cambio en materia de seguridad, transporte y logística. Conforman este panel Marcelo Covelli, Director Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres de la Junta de Seguridad en el Transporte. El prefecto Javier Aquino, jefe de la División de Control de Gestión de la Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación, Prefectura Naval Argentina, y Héctor Rago. Sintéticamente. Así que bueno, ¿quién es el que va a comenzar? Ya se anotó el nombre. Así que, bueno. Empezamos entonces, Marcelo, adelante. Gracias, Gabriel. Bueno, soy Marcelo Covelli, como bien me presentaron, Director Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres de la Junta de Seguridad en el Transporte. Primero, antes que nada, agradecimiento a Global Port por la invitación, a YPF por prestar la casa. Y bueno, vamos directamente a la presentación. Es un tema, la gestión del riesgo, muy amplio, así que lo acotamos a un punto en particular y como ejemplo tomamos agencias marítimas y terminales portuarias, pero en realidad puede ser aplicable también lo que voy a hablar a otros actores de la industria, como nos acompaña acá sectores de gremios marítimos portuarios y otras empresas de servicio, como el caso de Provit, que también tiene injerencia en lo que son las actividades portuarias, marítimas y fluviales. Bueno, para quien no lo conoce, la Junta de Seguridad en el Transporte es un organismo descentralizado, multimodal, interviene en los accidentes e incidentes de cualquier modo de transporte. Tiene 5 direcciones nacionales: aeronáutico, automotor, ferroviario, marítimo, fluvial y lacustre y multimodal. Las funciones de la JST están establecidas en la Ley 27.514. Además de esta ley, en el caso de la Dirección Nacional Marítima, que es la que a mí me toca, es también la autoridad de aplicación del Código Internacional de Investigación de Accidentes Marítimos de la OMI, la resolución MSC 25584, que forma parte del convenio SOLAS, también se ha mencionado anteriormente acá ese convenio. Las investigaciones de la JST son exclusivamente técnicas. Como sabemos, hay distintos tipos de investigaciones. El SOLAS hace mención a más de una de ese tipo de investigaciones, específicamente a 2. Una la que es exclusivamente técnica y otra que es la investigación de delitos, contravenciones, o sea, es para asegurar o garantizar la aplicación de los convenios internacionales. Nosotros en esas no somos totalmente independientes, eso sigue siendo, por supuesto, resorte de la Prefectura Naval Argentina y de la Justicia. Las investigaciones que realiza la Junta de Seguridad del Transporte son exclusivamente técnicas, no asignan ningún tipo de responsabilidad y tiene la finalidad de emitir recomendaciones de seguridad operacional. O sea, nosotros no fiscalizamos, no auditamos, no emitimos normativa, pero sí emitimos recomendaciones de seguridad operacional para fortalecer las defensas del sistema de seguridad en el transporte con el objetivo de evitar la recurrencia de estos sucesos. En el marco de estas funciones que realiza la Junta, emitimos diversos productos de seguridad operacional. Estos se encuentran, los pueden ver en el sitio de internet www.jst.gov.ar. Algunos de los productos que emitimos son informes básicos, preliminares y provisionales en cuanto a los sucesos. La investigación tiene distintas etapas. Los informes de la Junta son públicos y se pueden consultar en el sitio de internet. Los informes básicos salen publicados aproximadamente a los 30 días de notificado el suceso. Los informes preliminares, 45 días aproximadamente, o 60 días, más precisamente 60 días, y los provisionales al año, a los 12 meses, si es que no salió el informe final. El informe final, como comúnmente se lo denomina, en realidad el nombre técnico es informe de seguridad operacional.
Esos informes de seguridad operacional, así como los anteriores, se publican tanto en el sitio de la Junta, que ya les mencioné, como también en el GISIS, para el que está acostumbrado a entrar a la plataforma de la OMI. El GISIS tiene un módulo de investigación de accidentes y ahí puede entrar y ver los informes de seguridad operacional de todos los Estados miembros. A su vez también realiza intervenciones. Las intervenciones son estadísticas, por decirlo de algún modo, o sea, es otro tipo de actuación de la Junta, o sea, no es una investigación completa, pero sí es un tipo de intervención, o sea, un grado de investigación tienen, no con la misma profundidad, pero sí con la finalidad de crear estadísticas transparentes, completas. El objetivo es detectar tendencias, patrones, también con el mismo propósito de emitir recomendaciones de seguridad operacional. Otro de los productos que tenemos en el sitio de internet es un mapa accidentológico interactivo, donde ahí pueden encontrar los accidentes y los incidentes, o sea, donde hemos hecho investigaciones como también intervenciones. Anuarios estadísticos, anuarios de gestión, anuarios de recomendaciones de seguridad operacional y temas de observación permanente o TOP, como se le dice comúnmente. Por ahí algunos están familiarizados con algunos productos similares, por ahí de la NTCB, de Estados Unidos o de Canadá, que le llaman los 10 más buscados o los sospechosos de siempre. Tienen otros nombres por los cuales se los conoce comúnmente a esos productos. En el caso nuestro los llamamos TOP o temas de observación permanente. La gestión del riesgo, hemos escuchado hoy, la verdad, un panel y uno de lujo con muchos aspectos muy bien tomados, explicados, es muy amplio. Uno de esos aspectos incluye la adopción de las medidas que aseguran una respuesta que sea estandarizada y efectiva por parte de todos los organismos interesantes. O sea, tienen, en algunos casos hay organismos que tienen sistemas más o menos documentados o más o menos formales, pero todos tienen algún tema de respuestas. Algunos tienen planes operativos, otros tienen procedimientos más elaborados, pero todos, y en este caso, como les mencionaba, a modo de ejemplo más y de referencia, para no hacerlo muy amplio, me voy a acotar a terminales portuarias y agencia marítima, pero solamente como un caso de ejemplo, porque en las actividades portuarias sabemos que tiene involucrado un montón de actores de la industria. Las terminales portuarias y agente marítimo obviamente son actores fundamentales en el sistema de seguridad del transporte, porque en muchos casos son los primeros que toman conocimiento del evento. Si bien como organismo del Estado, la prefectura es la que recibe casi en el 100% de los casos, prácticamente es la primera que toma conocimiento de los organismos, pero el que realmente primero toma conocimiento es el propio buque o la terminal portuaria donde sucedió el evento. Dentro de esa terminal, por ejemplo, los OPIP, que ya muchos de ustedes lo conocen, se han expuesto también, suelen ser los primeros que toman conocimiento. Uno de los aspectos fundamentales y muy importantes de las investigaciones de seguridad operacional son las acciones iniciales, o sea, el tomar conocimiento de forma rápida por parte de la JST. La JST tiene protocolos, obviamente, procedimientos para las acciones iniciales, pero para eso es importante tomar un conocimiento temprano de ese evento. Sabemos que los buques están pocos tiempo en puerto, normalmente las estadías no son muy prolongadas, así que hay convenios internacionales y que también los conocemos, la mayoría estamos familiarizados con el trato justo de la gente de mar, como se le dice en el ámbito de la OMI, no demorar al buque y no demorar las tripulaciones en temas de investigaciones. Los informes de seguridad operacional, como le mencionaba, después vamos a ver un video al final de la presentación para que conozcan uno de los productos, que es una pieza audiovisual que acompaña los informes. Los informes de seguridad operacional son escritos, son públicos, y en algunos casos los acompañamos con piezas audiovisuales. Una vez finalizado el amarre del buque Strategic Equity en el puerto de Rosario,
el primer oficial descendió al muelle para leer los calados y observó que un spring de proa quedó atrapado entre la defensa y el casco del buque. El primer oficial se comunicó con el contramaestre por radio y le dio la orden de liberar la amarra atrapada. El contramaestre llamó a 2 marineros y los 3 se desplazaron hacia la proa por la banda de atraque, sin haber notado el paso de otro buque por el canal. Al llegar a la estación de proa, el contramaestre se ubicó en el cabrestante. Un marinero se posicionó a la altura de la bodega 1, visualizando la amarra atrapada, pero quedando en su línea de fuego. Como ambos tripulantes no estaban en la misma línea de visión, el tercer tripulante se ubicó en el castillo, actuando como pasaseñas. Las olas del buque que acababa de franquear habrían provocado la liberación repentina de la amarra, la cual se rectificó súbitamente, descargando violentamente su energía acumulada y golpeando al marinero en la cabeza, produciéndole la muerte. Por ello, la Junta de Seguridad en el Transporte emitió recomendaciones con el objeto de que dentro del sistema de gestión de seguridad de los buques se incluya un procedimiento específico para la liberación de amarras ante una situación de atrapamiento, contemplando evitar realizarlas durante el paso de otros buques, definir la trayectoria de la amarra ante una repentina liberación, determinar las zonas de posicionamiento seguro del personal y otros aspectos de seguridad operacional vinculados con esta tarea. Bueno, vimos ahí un video, como les mencionaban, el video no es la investigación, sino es una pieza que acompaña a la investigación. Las investigaciones completas se pueden ver en la página, así como también otras piezas audiovisuales de investigaciones, de notas de seguridad operacional y de algún tipo de recomendaciones también. En cuanto a estas acciones iniciales y haciendo pie en los casos de ejemplo de las terminales portuarias o agencia marítima, por ejemplo, es importante que, por un lado, conozcan los productos de la Junta de Seguridad. Oscar mencionaba uno que tenía que ver con la energía que disipaban los buques a través de las olas, especialmente en épocas de bajante extraordinaria. Todos esos productos los pueden encontrar en la página de internet de la Junta, pero también es importante que incluyan dentro de sus procedimientos de seguridad operacional, de respuesta temprana, a la Junta de Seguridad en el Transporte. O sea, articular en esto que también se ha hablado mucho entre el Estado y los privados. Por ejemplo, uno de los objetivos más importantes, acá destaco 2 nomás, que es garantizar una rápida intervención de la JST, el Estado de abanderamiento y otros estados con interés en el caso que sea necesario. Las investigaciones de seguridad operacional, en el caso, por ejemplo, del video que le mostré anteriormente, el buque del Strategic Equity, era un buque de bandera de Singapur. Esa investigación se hizo con la Junta de Seguridad del Transporte de Singapur. Por un acuerdo que se llegó con ellos, el Estado investigador fue Argentina, o sea, fue la JST, y la agencia de Singapur se constituyó como Estado de interés. Eso podría haber sido al revés también, por la responsabilidad primaria, de acuerdo al SOLAS, de velar porque se realice una investigación de seguridad y del estado de abanderamiento. No de realizarla, sino de velar por qué se realice. Dependerá de un acuerdo y de qué estado sea el que tenga mayor información o recursos para llevar adelante la investigación. Otro de los puntos es garantizar un marco de cooperación entre las distintas partes interesadas y los organismos intervinientes en investigaciones paralelas. Por investigaciones paralelas, le cabe mencionar las más comunes, obviamente, justicia y prefectura. Justicia algunas veces interviene y otras no, depende de la gravedad del suceso. Y la prefectura en la mayoría de los casos también con intervenciones administrativas. Digo la mayoría de los casos porque en algunos casos nosotros intervenimos donde por ahí un suceso ocurrió en aguas internacionales, pero el buque luego navegó hacia mar territorial argentina y ingresa a un puerto de Argentina, pero el suceso ocurrió en otro estado, entonces por ahí son pocos casos, pero hay veces que las investigaciones paralelas pueden ser
tanto de organismos nacionales como también del estado de abanderamiento u otros estados de interés. Por ejemplo, en el caso de los nacionales, o sea, si hay víctimas fatales, el estado de cuya nacionalidad sean las víctimas fatales. En ese caso también participan de las investigaciones de seguridad operacional. Algunos ejemplos para cubrir dentro de esas acciones iniciales: aporte inmediato, el reporte inmediato de accidentes a la JST. La JST tiene publicado en su sitio web distintos modos de reporte. Hay desde WhatsApp, código QR, vía telefónica, mail, la plataforma TAD de trámites a distancias. Hay distintas opciones como para hacer llegar el reporte. La JST tiene un centro de respuesta que atiende las 24 horas, los 7 días de la semana, así que la intervención, llegada a la notificación de manera temprana, se puede hacer inmediatamente. Otros aspectos es facilitar el ingreso de los investigadores de la Junta a la terminal portuaria y al buque. Ya lo conocemos, lo mencioné, el buque está a poco tiempo, hacer todos los trámites lo más rápido posible y todas las gestiones es fundamental para la respuesta sea lo más efectiva posible, sin entrar en demoras de nadie, sin incomodar tampoco a los entrevistados, las operaciones, sin interferir con las operaciones del buque. La mayor recolección de cantidad de material de investigación posible, en algunos casos puede ser lo que todos conocemos, copias por ahí de documentaciones, de registradores de datos, del buque o de la terminal. Circuito, hoy vimos algunas imágenes de circuitos de televisión, circuitos cerrados de televisión, de AIS. Toda esa recolección de informaciones es bueno también y de hecho nos ha dado mucho. La verdad que tenemos buena experiencia con algunas terminales portuarias, agencias marítimas, donde se ha trabajado de manera excelente, con muy buena cooperación. Nos han brindado al investigador una rápida gestión para los ingresos, para la coordinación de las entrevistas con las tripulaciones, inclusive las empresas armadoras, los estados de abanderamiento también. Y realmente está bueno profundizar, digamos, esta relación y que nos conozcan, nos vayan conociendo, porque todavía, al ser un organismo nuevo, tiene menos de 3 años la Junta de Seguridad. Tuvimos también la creación de la Junta en pandemia, así que me acuerdo que habían designado al presidente de la Junta y a la semana o menos de la semana fue que se decretó el aislamiento obligatorio y bueno, y todos empezamos a ser designados y a trabajar en la Junta en época del COVID. La facilitación de la coordinación con las otras autoridades también es muy importante, autoridades judiciales, autoridades de prefectura. De hecho, hubo casos, las agencias marítimas han presentado notas y elaborado notas muy rápido para satisfacer por ahí las dudas que tenía la justicia o la prefectura, de acuerdo a las funciones que iba a hacer la Junta a bordo. Como ya le mencionaba, es un organismo nuevo, no todos nos conocen, confunden por ahí los tipos de investigaciones que realiza la Junta con los que realizan las autoridades administrativas o judiciales. ¿Ni preguntas? Hola. ¿Hay alguna hipótesis de analizar hacia atrás viejos sucesos, de revisar los que pudieran servir como referencia para correcciones? O sea, bueno, la Junta tiene distintos productos. Unas son investigaciones y otros son estudios de seguridad operacional. Como había mencionado, hay una ley orgánica y obviamente no se puede investigar hacia atrás de la ley. Hubo solamente un caso, un antecedente, porque ya había sido tomado por una comisión independiente y bueno, la Junta, así como absorbió la Junta de Investigación de Aviación Civil y tuvo que absorber los accidentes de aviación civil que ya estaban en investigación, ese caso específicamente de un hundimiento de un buque pesquero ya estaba siendo investigado en una comisión independiente, entonces lo tuvimos que absorber. En el resto de los casos, por ejemplo, tenemos un estudio del hundimiento de los pesqueros de los últimos 10 años, donde ahí sí tomamos esos como insumos. No, exacto,
Sí, es solamente como insumo y ¿por qué me detengo en esto? Porque esas investigaciones que tomamos no eran investigaciones de seguridad operacional, sino eran investigaciones que tuvimos que tomar del orden de la justicia o de los sumarios administrativos o policiales que tienen otra metodología. O sea, obviamente el fin es diferente, el análisis es diferente. Entonces lo tomamos como insumo y como referencia para hacer ese tipo de estudio. No sería una investigación, nosotros lo catalogamos como un estudio, pero en definitiva es como una investigación académica. En vez de ser una investigación técnica, tiene más una metodología de investigación académica, porque tiene, como bien usted decía, una hipótesis o una pregunta de estudio y una confirmación o no. Exacto, correcto. Pero también es verdad que dentro de ese análisis, que calculo va a estar publicado dentro de unos meses ya ese estudio, ya estamos en la parte final, es hacia adelante, pero también hubo varios progresos, avances en la reglamentación, en la implementación de nuevas medidas de seguridad. Así que, si bien es una foto de lo que pasó en esos casos, sí sirve a nosotros para identificar por ahí factores sistémicos, que es lo que más nos interesa. Porque las investigaciones nuestras, o sea, nosotros tomamos una metodología sistémica, o sea, nosotros no utilizamos una investigación lineal, así que para nosotros no hay causas y consecuencias, no hay responsabilidades. No, de hecho, no mencionamos la palabra. Si buscan en el sitio nuestro y bajan un PDF y ponen el buscador y ponen la palabra responsabilidad o causa, ni siquiera aparece en nuestros informes. O sea, ni siquiera la usamos la palabra. Y entonces sí lo que vamos a los factores sistémicos, especialmente los vinculados con el accidente o los que sean del contexto operacional, como en el caso del video que vimos, donde la gente por ahí estaba enfocada a las acciones directas de ellos, sino al entorno, a lo que pasa. Y otro buque que pasaba por el canal, bueno, con la producción de la ola le afectó, le influenció su comportamiento. Eso tiene que ver con lo que se llaman factores humanos, ¿no es cierto? O sea, todo lo que influye en el comportamiento de las personas. Bueno, las preguntas, entonces, si hay alguna otra pregunta, las vamos a dejar ahora para el cafecito. A ver, así que los últimos dos eventos que yo pude visualizar en la última etapa de complicado fue el buque de Quequén, que tuvimos, viste que golpeó, tuvimos un evento, y el otro fue el crucero yendo al sur, que tuvo también un evento que tenía que ver con las condiciones climáticas de navegabilidad. En eso, discúlpame, Marcelo, en eso ustedes intervienen conjuntamente con la autoridad que en este caso actúa que prefectura, y trabajan en conjunto para hacer un informe al respecto del evento y ver cómo evitar los futuros. Bueno, está buena, pero si son uno de los últimos eventos que más que trascendieron, digamos, son ellos los del War Explorer, el buque de crucero que tuvo el accidente con un Zodiac en Isla Elefante, donde fallecieron 2 turistas norteamericanos, el buque de bandera de Portugal. En esa investigación intervenimos los 3 estados, o sea, estuvimos ahí haciendo entrevistas, una investigación que lidera Portugal como estado de abanderamiento, e interviene en la investigación por parte de Estados Unidos el Coast Guard y la NTCB, y por parte de Argentina la JST. Las investigaciones son paralelas y son independientes de la prefectura. Lo que se comparten por ahí son insumos, como bien decíamos, porque, por ejemplo, hay ensayos que son destructivos y obviamente eso se comparte inclusive con la justicia, porque se puede hacer una sola vez una prueba. Bueno, Marcelo, le pido una disculpa, disculpame al prefecto y a nuestro amigo Héctor. Necesito invitar, porque tiene un compromiso acá el subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, el ingeniero Guillermo Jelinski, si está por acá. Te pido por favor si podés subir, porque sé que tenés otro compromiso. Y disculpen la desprolijidad, pero el objetivo es que él cumpla con nosotros acá en el panel y también cumpla con sus obligaciones de funcionario. Nosotros estábamos después. Ahí está, ya se hicieron amigos, así que... No, disculpen, buenas tardes. Me habían dicho a las 3, me está llamando el ministro, me tengo que volver y no quería, ya que estaba acá, dejar por lo menos de saludarlo y
Y si tengo tiempo, mostrarles 5 minutos la presentación. Yo sé que ustedes venían después, los adelantaron, no había problema. No es con ustedes. No. Pero me están llamando de vuelta, perdónenme. No hay ningún problema. ¿Se escucha mejor sin micrófono? Hola. Sí, no hay ningún problema y la verdad que es de agrado que participes. Comprendo la situación, por eso le pedimos un minutito y... Además, después no nos van a dejar mover las dragas por adentro del río, sino. Bueno. ¿Tendrán la presentación? Muchas gracias. Disculpe, me voy a parar. ¿Quieren? Por ahí. Así no lo miro de costado. Bueno, no sé si el micrófono es para que estén grabando, porque si no puedo hablar así, ¿les parece? ¿Se escucha? Por eso nadie me escucha. Hola. Bueno, perdónenme, soy medio troglodita en esto. Bueno, antes que nada, de nuevo, agradecerles, perdónenme la intromisión que estaban explicando la gente de transporte, todo el tema de los accidentes. Nosotros a veces tenemos que trabajar con ellos, nada como anécdota, nos han autorizado, gracias a la prefectura, a transportar un equipo que teníamos reparando en el astillero Río Santiago, y gracias a la prefectura lo pudimos llevar porque no era para el río exterior y tuvimos que ir con el acompañamiento de un buque de prefectura hasta la zona donde podíamos entrar a navegar a partir de Quilmes, que era un destroncador, porque justamente una de las cosas que estamos haciendo es retirar los troncos que generan un grave peligro dentro de los cauces del Paraná, del delta del Paraná. Desde la delegación de la provincia de Buenos Aires de hidráulica, dentro del Paraná, parte de eso es el destroncado. Y bueno, quiero agradecer porque Prefectura realmente se portó muy bien con nosotros, porque si ustedes vieran lo que era la nave esa, yo creo que no la dejaban salir ni a la esquina. Y la hicieron a nueva, la acomodaron, nos pidieron todo y nos ayudaron a acompañar. ¿Qué estamos haciendo nosotros de la provincia de Buenos Aires por el riesgo? Justamente con lo que tiene que ver con el agua. Creo que tenemos una doble composición de temas acá. Voy a ser bastante rápido para después dejar seguir a los compañeros haciendo su presentación, pero creo que está todo cosido, está todo interactuado. Y un poco lo que decía Martín hoy, el ingeniero agrónomo que explicaba las soluciones basadas en la naturaleza y los demás temas, nosotros también estamos trabajando así y hemos decidido en esta gestión que nos tocó empezar en diciembre del año 2019 cambiar totalmente el paradigma de lo que es la gestión del agua. A tal punto que en la provincia de Buenos Aires no había una subsecretaría de recursos hídricos en el Ministerio de Infraestructura, sino que había una subsecretaría de infraestructura hídrica, obras hídricas nada más. Pero el resto del agua, todo el 80% que no son las obras justamente, no estaba contemplado ni se gestionaba. Entonces cambiamos el paradigma. Dijimos, lo primero que hizo el gobernador Kicillof, creó una subsecretaría de recursos hídricos. Después definimos nosotros, dentro de ese plantel, nos dice, bueno, definan ustedes la política a seguir en base a estos lineamientos que nos dieron el ministro y el gobernador, y nos dice, ¿cómo vamos a hacer con esto? Bueno, nosotros vamos a cambiar el paradigma. Para nosotros el agua pasa a ser un bien y un servicio ambiental. No es solamente un bien al que lo extraemos y lo consumimos como si fuera minería del agua, sino que también es un servicio ambiental. Esto que es la protección de los ecosistemas. Nosotros, si bien tenemos una visión antropocéntrica, estamos adentro de los ecosistemas, pero somos parte de los mismos. Si no interactuamos con ellos, también nosotros nos quedamos sin vida. El agua también es un derecho universal para nosotros. Esto que es un derecho humano. Nosotros consideramos al agua como ese derecho y tratamos de llegar justamente con todo tipo de obras de infraestructura para asegurar que le llegue a todos, porque eso es disminuir el riesgo sanitario, el riesgo de la salud. Y es parte del desarrollo sustentable. No nos podemos desarrollar si no pensamos en las generaciones futuras. Como decía, creo que era un cacique Sioux que le decía al presidente de los Estados Unidos en el siglo XIX, la tierra no la heredamos de nuestros ancestros, la tenemos prestada de nuestros nietos. Es así un poco para nosotros. Y es soberanía. ¿Y por qué lo pongo en grande? Porque a veces nos olvidamos de esa palabra dentro del agua. El agua es soberanía, nuestros puertos, nuestras vías navegables, el uso de nuestros recursos naturales, los lagos, el agua potable, el agua dulce como parte de
de los recursos necesarios para la vida, pero también el agua como parte de la gestión del cambio climático. Hoy es el elemento base para la lucha contra el cambio climático, es justamente el agua. Nada de lo que estamos hablando se puede hacer si no tenemos resuelta la problemática con el agua. No la cuidamos. La lucha contra el cambio climático y particularmente este cambio climático con el que queremos luchar también es el que nos genera conflictos en la disponibilidad y cantidad de agua disponible para la comunidad. ¿Qué hemos creado desde la subsecretaría? Nos definimos los objetivos principales de mejorar, ampliar y fortalecer todo lo que tiene que ver con estas 4 cosas de vida, salud, soberanía y desarrollo sustentable, que es para nosotros el agua, a través de medidas de infraestructura o estructurales y medidas no estructurales. ¿Esto qué es? Las medidas estructurales, obras, la obra dura, simple, agua, cloaca, dragado, desagües pluviales, protección contra inundaciones, desagües cloacales, plantas de tratamiento que vuelquen el agua con calidad, plantas de tratamiento para tener agua disponible. Medidas no estructurales, la gestión del riesgo. ¿Y esto es a través de qué? De mediciones, de controles, de monitoreo, de hacer un seguimiento. Estos 4 ejes básicos que tiene la subsecretaría sobre los que estamos trabajando, lo hacemos a través de 5 lineamientos estratégicos. Primero, la cultura del agua, que la gente empiece a entender que tenemos que cuidar este recurso que es único. Estamos trabajando con un gran plan de educación a nivel urbano y rural para que justamente podamos avanzar en el entendimiento de que tenemos que cuidarlo, que es un recurso comprometido. Realmente, cuando asumimos la gestión, yo vengo del trabajo, yo soy ingeniero hidráulico y toda la vida trabajé en el tema agua, me especialicé en el tema agua y en el tema ambiente y no recordaba, entro y salgo cada tanto del Estado, soy docente en la facultad, yo vivo de eso, y no había encontrado, cuando volví al Estado después de algunos años, encontré una situación compleja en lo que tiene que ver con el cuidado del agua, con la protección del recurso y con el estado de los recursos. El agua como ordenadora del territorio, esto que hablaban hoy, justamente, de que nosotros construimos nuestras obras en lugares que generalmente se inundan. Hacemos al revés, vamos y construimos. Armamos en los lugares que encontramos baratos, que los terrenos son fiscales, y después tenemos que llegar con la solución. Al revés, tiene que ser el agua, tiene que ordenar el territorio, definir a nivel de cuenca hídrica y trabajar para eso. Es difícil hacer entender a los tomadores de decisiones, a los intendentes, que son los dueños, entre comillas, del suelo, del territorio, que tienen que sentarse con los que están en el agua, con los que conocen el tema hídrico y ver qué es posible y hasta dónde se puede desarrollar un área o hasta dónde desarrollar otra. Cuando hacemos un puerto, directamente lo que buscamos es tener la accesibilidad justamente para lograr el transporte multimodal, para poder lograr esa interfase agua-tierra. Nos ponemos en un lugar que se puede, partimos del lugar que se puede, del agua. Acá al revés, en general con los municipios nos pasa que se desarrollan los parques industriales, las ciudades en los lugares donde o no hay agua potable o se inundan. Así que el agua como ordenadora del territorio, eso nos está costando un poquito. La institucionalidad hídrica, todo esto sirve si estamos todos los actores sentados. Es la gobernanza del agua. El agua es un bien que lo usamos entre todos y que cada uno le da un uso diferente. Por supuesto, a la industria del transporte marítimo o fluvial le interesa la calidad del agua desde el punto de vista de la cantidad de oxígeno disuelto, el pH que tiene el agua. No, le interesa la posibilidad de navegar. Al que toma agua potable, ¿qué necesita? Algunos parámetros para cumplir, los otros parámetros no le interesa. A la vida acuática, al contrario, necesitan muchos más parámetros a controlar. El que hace riego quiere sacar la mayor cantidad de agua posible y utilizarla para el riego. Entonces, es un recurso con el que estamos compitiendo y en tensión y que tenemos que ponernos todos de acuerdo. La institucionalidad hídrica. Pusimos en marcha todos los comités de cuenca, los 46 cuencas de la provincia tienen 39 comités de cuenca que están en marcha. Con algunas son comités de cuenca interjurisdiccionales y algunos, como el caso del Río de la Plata, internacional, ¿no? Bastante complejo también. La mejora tecnológica para la información. Estamos desarrollando un sistema de medición, lo licitamos, está una parte en licitación ahora, son 262 estaciones hidrometeorológicas en la cuenca del río Salado principalmente y en otros lugares, pero que vamos a invitar a que se sumen todos los organismos que tengan medición
para que podamos compartir los datos. La provincia de Buenos Aires es una de las provincias mejor medida en la historia. Hoy tenemos poquísimas estaciones hidrometeorológicas. Uno no puede gestionar el territorio y gestionar los recursos si no sabe lo que está gestionando, si no tiene datos, mediciones, si no puede saber qué es lo que quiere cuidar. Estas estaciones van a medir, son limnímetros, algunos miden altura del río, precipitación, dirección y velocidad del viento, temperatura, humedad, todos los datos hidrometeorológicos bajos que podemos necesitar. Va a estar a disposición de todos, es una red de redes y queremos recibir los datos de ustedes también. Y va a servir también para el pronóstico que tiene el servicio meteorológico y a nosotros nos va a servir para generar los mapas de riesgo. Y por último, el fortalecimiento y la mejora en la infraestructura hídrica, que como ustedes ven, lo dejamos último de todos, las obras. Siempre los ministerios encaran toda la parte de obra pública por la obra y todo lo demás queda en la nada. No podés gestionar un recurso hídrico si no tenés además todo esto otro. ¿Cómo estamos trabajando? Traje algunos ejemplos para que ustedes lo vean. Plan Maestro del Río Salado, 17,5 millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires. 60% de la provincia de Buenos Aires está en esta cuenca. Se produce más del 30% de la producción agrícola-ganadera de la Argentina en este lugar. El Plan Maestro del Río Salado es un plan que tiene 22 años, ya lleva. ¿Está bien? Tiene un paraguas legal que es una ley que lo protege, entonces se volvió política de Estado y va más allá de los avatares políticos que cambian en los gobiernos. El Plan Maestro del Río Salado ya está prácticamente terminado. Nosotros cuando llegamos a la gestión estaba recién empezando a desarrollarse esta obra, se había licitado en el 17 y se había hecho solo el 9%. Había 2 dragas, pasamos a llevarlo a 21 dragas. Hoy estamos en el 98% y ya estamos licitando pronto este tramo con un crédito del BEI. Y después se van a poder hacer todos los subtramos. Con este plan se recuperan 8,5 millones de hectáreas para la producción. Fíjense de los números que estamos hablando. Y se recuperan justamente bajándole el riesgo. El plan es un plan productivo donde se baja el riesgo de transitabilidad por los caminos, se baja el riesgo de las ciudades que se inundan, que son muchas, hay 59 municipios en la cuenca, y se baja el riesgo productivo. Ahí tienen un ejemplo de la Lucio, una de las dragas que estaba llevando de 25 o 30 metros de ancho a 200 el río. Esto es el nuevo cauce dragado, parte se hizo en seco, parte se hace con la draga. Y esta obra se puede hacer gracias a algo que cuando yo hablo de gobernanza y de trabajo conjunto es lo que pasó acá. Productores, el Estado y los municipios, el Estado provincial trabajando juntos para conseguir los permisos de lo que son los recintos. Estos son los recintos de refulado. Esta obra, si no hubiésemos tenido la posibilidad de hacer estos recintos donde tirar el material dragado, que es de alta calidad, el material del río es de alta calidad, no se podría haber ejecutado. Piensen que se necesitarían más o menos 10 millones de camiones Caterpillar, los grandes, para transportar el suelo excavado. ¿Sí? Si lo ponemos en fila, completaríamos 70 y pico mil de kilómetros en una vuelta y media alrededor de la Tierra. Fíjense que el río Salado ya llevamos dragados casi 2 veces el canal de Panamá y 5 veces el canal de Suez. Hoy es una de las obras de dragado interior de río más grande del mundo. ¿Y todo para qué? Para lograr disminuir el riesgo de inundaciones, pero también empezamos a trabajar en los proyectos para que sea disminuir el riesgo de las sequías. Hoy estamos viviendo una de las sequías más importantes de la historia, 140 millones de hectáreas en la Argentina en estado de sequía. De esas 140, 8,5 millones están en la provincia de Buenos Aires. El río este hoy está muy bajo. Si no empezamos a avanzar con las obras de control, vamos a tener problemas también, pues no alcanza solamente con dragar y querer sacarse el agua encima. Hay que retenerla y aprovecharla. Pero fíjense qué importante estos recintos, que se generaron ya más de 12,000 hectáreas de recintos que están a una cota 2, 3 metros sobre el nivel original del terreno, donde los productores mandan sus vacas a pastar y quedan protegidas ante las crecidas e inundaciones que se van a seguir dando y a veces con más asiduidad por esta cuestión del cambio climático. Tenemos estos procesos complementarios, una herramienta técnica de planificación. No estamos acostumbrados a planificar los argentinos. Vamos resolviendo sobre la marcha. Bueno, acá estamos planificando para los próximos 25 años del Salado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo funciona? ¿Qué va a pasar si hay sequías? ¿Qué va a pasar si hay inundaciones?
la gobernanza del agua, este ya está preadjudicado, un programa que las 9 subcuencas que tiene el Salado interactúan todas para producir mejores bienes y servicios y calidad y gestión y aumentar su seguridad y disminuir el riesgo, volverse más resilientes trabajando juntas. Un plan de gestión ambiental y de humedales. La cuenca del Salado es un gran humedal también y queremos seguir usando una parte y estamos viendo cuáles cuidamos y cómo los cuidamos. Y por último el SISPAR, el Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y el Análisis del Riesgo Hidrometeorológico, donde invitamos a todas las instituciones después que se vayan sumando. ¿Está bien? ¿Cómo hicimos en las ciudades con el tema del agua para disminuir el riesgo? Bueno, en La Plata, por ejemplo, después de 70 años, lanzamos el Plan Maestro del Agua. ¿Esto qué es? Tomar agua del Río de la Plata con una gran planta potabilizadora, 10 millones de litros por hora, está en construcción ya, 10 millones de litros por hora, 10.000 metros cúbicos hora, para 1,5 millones de personas, cañerías, todo lo que son cisternas de 15 millones de litros, 5 millones de litros, y poder darle agua a toda una región que está en déficit, que tiene más de 70 años que no se hacen obras, casi con 50% de pérdida de agua. Una región en riesgo. Riesgo hídrico. Sigo con el caso de La Plata porque es emblemático. Acuérdense, 2 de abril de 2013, más de 80 muertos por la trágica inundación que llovió en 2 horas lo que llueve en todo el año. Casi 400 milímetros en 2 horas. 2 metros de profundidad en distintos lugares. Ya están todas las obras estas construidas las rojas y estamos con las verdes y lanzando nuevas obras. ¿Alcanza con esto? No. ¿La Plata se va a volver a inundar? Sí, se va a volver a inundar. Siempre vamos a tener el riesgo de inundarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Volvernos más resilientes, aprender a manejar el riesgo, adaptarnos al cambio climático y estar preparados ante el riesgo. Una de las cosas que hacemos, trabajamos con las cooperativas que encontramos, más de 70 cooperativas, y empezamos la limpieza de cauces y canales. Porque uno puede dragar los arroyos grandes, pero ¿qué hace con los pequeños canales que pasan por las ciudades? Bueno, ahí tienen, para que se vea muy, muy sintéticamente, la cantidad de personas que hay trabajando, 2.285 trabajadores en un grupo y 1.019 en el otro de cooperativas que estaban haciendo poco y nada. Hoy estamos limpiando 1.000 kilómetros de arroyos. Es un plan ambicioso, ya llevamos más de la mitad de esos 1.000 kilómetros terminados. Y lo último, lo que nos está pasando ahora, las floraciones de cianobacterias. A la gente que está en el río, a los compañeros del mar y del río, cuidado. Otra vez tenemos una floración de cianobacterias muy, muy, muy grande. En lagunas, sobre todo en el Río de la Plata, donde, ¿qué son las cianobacterias? Son uno de los primeros habitantes del planeta, más de 3.500 millones de años de viejas tienen. Son las que nos dieron el oxígeno. ¿Está bien? Las primeras en hacer fotosíntesis y consumir dióxido de carbono y generar oxígeno durante el día. Pero nosotros nos encargamos de que en lugar de estar en las proporciones que tienen que estar, crezcan a lo loco. Una floración, ahí tienen. Esto fue en Berisso ahora. Trabajando con prefectura, trabajando con los municipios, lanzamos alertas y creamos el ciano semáforo. Esto para la gente que está en el río permanentemente, para los que están navegando, para los que tienen que interactuar con el agua, que sabemos que el spray que genera esto muchas veces con los motores de los vehículos, con el viento, puede ser nocivo. Las cianobacterias tienen una particularidad. Cuando hay mucha cantidad, tratan de controlarse entre ellas y eliminan una toxina. Largan una toxina, por ejemplo, la mayoría de las floraciones son tóxicas, y esa toxina, que son, por ejemplo, la cianofita, un tipo de alga que fija nitrógeno atmosférico, por eso se llama ciano y son colores azules, tiene una toxina que se llama la microcistina. La microcistina, que es una alga jodida, tiene la microcistina. Si la toca la gente que está nadando, que está haciendo un operativo, que se moja las manos, que se toca la cara, sobre todo las mucosas, esto genera irritación, lastimaduras, ni hablar si toma esa agua o come peces que están en las zonas donde hay cianobacterias. Todos los que quieran pueden ir chequeándolo a esto. Creamos un programa especial donde contratamos científicos, empezamos a estudiarlas, empezamos a aprender. Hoy tenemos un sistema de alerta en varios lugares de la provincia y ese sistema de alerta temprana es el ciano semáforo. Hemos dado cursos, ahí pueden anotarse todos los que quieran. Todos los meses estamos dando un curso sobre cianobacterias. Pueden inscribirse,
lo toman, es gratuito, es de la provincia de Buenos Aires, ya nos han pedido otras provincias, pero lo principal es que ustedes pueden chequear esto. Entran en esta página, GBA.gov.ar, cianobacterias, y tienen el cianosemáforo. Por ejemplo, acá, la costa de Berizo y Ensenada, esto se hace un zoom, ¿no? Van a ver que hoy ya hay una floración de algas. Ya tenemos, esta foto es vieja, es de anteayer, hoy está actualizada. Ya hay floraciones de algas. Algunas están en amarillo, sin riesgo, riesgo bajo, cuidado, se puede tocar el agua, sí, podemos manipular los equipos, sí, podemos agarrar un cabo y subirlo desde el agua con cianobacterias, sí podemos. Pero cuando se ponen en anaranjado, que el operario tenga guantes, cuidémonos nosotros lo que hacemos. ¿Por qué? Porque ya empieza a afectarnos a nosotros. Y si está en rojo, prohibir, por ejemplo, nosotros proponemos prohibir todo uso de los recursos. Ni ir a nadar, ni hablar de tomar agua, y alertamos a las plantas de tratamiento que toman agua, o en el caso de aquellos puertos que están directamente sobre la costa del Río de la Plata o sobre la costa del Paraná, que tengan cuidado las obras de toma, qué es lo que están tomando del agua, cómo la potabilizan, porque la planta potabilizadora no retiene la cianobacteria cuando superan determinados miles de unidades de células por mililitro. Pidan análisis, pídanos ayuda, no estamos para esto, mándenos un mail, contáctenos con nosotros, vamos a chequearlo y les ayudamos, y para que ustedes también puedan dar las alertas desde los municipios de todos lados. Acá está el manual, lo pueden bajar, esa es la aplicación, si les alcanzan a tomar la foto de ahí, lo pueden bajar, yo les dejo la presentación igual, para los que quieran, después se la piden a la gente, a los organizadores, muchas gracias a los organizadores por invitarnos. Ahí tienen el manual de los procedimientos muy básicos para saber qué hacer ante cada uno de los colores del cianosemáforo. Y nada más. Perdónenme la velocidad, discúlpenme la intromisión. Yo me metí y terminé. Bueno. Pero muchas gracias. Te agradezco. En principio, dar las gracias en nombre de la Prefectura por la invitación para este primer foro iberoamericano permanente de gestión de riesgo. Y bueno, la parte que me toca a mí es ver cómo vinculamos la labor de la Prefectura en relación a los riesgos relacionados propiamente a lo que son los buques. Para eso, en principio, tenemos que hablar de un Código Internacional de Gestión, ¿sí? Que esto fue insertado en un capítulo 9 del SOLAS y entró en vigor en el año 98. Y este código ya está por tener, dentro de pocos meses, porque fue en julio, 25 años. Es decir, que no es un código tan antiguo, pero que fue a raíz de que técnicamente los buques, y desde el punto de vista de prevención de la contaminación, eran seguros, pero la gestión, se dieron cuenta de que faltaba una parte de gestión, porque los ríos existían y los accidentes estaban cada vez con faltas de controles, sobre todo con la parte de recursos humanos. En virtud de eso, la OMIA, al promulgar este Código Internacional de Gestión, no fue ajena a la Prefectura y, por lo tanto, en el año 97 saca la primera ordenanza, que es la 1197, que después fue derogada por la ordenanza 5 del 2018. Tanto el Código Internacional de Gestión como las normas de gestión de seguridad hacen hincapié en reiteradas oportunidades y sobre todo en la parte de implantación, en la parte A, en las compañías. ¿Y la compañía quién es? En línea general es aquel que va a operar, aquel que opera de manera comercial o la explotación del mismo, y es el que asume la responsabilidad en lo que respecta al sistema de gestión de seguridad. ¿Y por qué digo que cerca de 40 veces repite la compañía? Porque es justamente la compañía que, al ser responsable, debe garantizar su sistema de gestión, aprobarlo en relación a su actividad, su recurso humano y el servicio que presta. Dicho esto, la Prefectura, con esta ordenanza, empieza para los buques de bandera nacional a exigir que se cumplan, se certifiquen, que realicen los planes de los manuales de implantación, por lo cual para eso la División Control de Gestión, de la cual soy miembro, sí, como jefe, y con un grupo de analistas, recibimos esos manuales de gestiones.
O sea, analiza esos manuales de gestión de seguridad y puntualmente lo que refiere a identificación de riesgo, porque un manual de gestión de seguridad tiene muchas partes, como por ejemplo la parte de recursos humanos, preparación de emergencia, qué hacer ante un incumplimiento o como dicen por ahí las normas ISO ante una no conformidad, cada cuánto hay que hacer una revisión del sistema de gestión o cada cuánto una auditoría. Hay una parte que habla justamente de riesgos. Y si uno agarra el código, que es el código es esto, algo muy chiquito, dice, bueno, lo cumplimentamos y seguimos la certificación. Y en esta parte del código hay una sola parte que dice que habla de riesgo. Y es que la compañía, dice, debe evaluar todos los riesgos relacionados con sus buques, su personal, el medio ambiente y tomar las oportunas precauciones. Es decir, no solo que lo identifique, de qué manera va a identificar, cómo lo va a plasmar en su sistema de gestión y a partir de ahí cómo mitigarlo. No solo que tiene que la compañía debe garantizar que eso se cumpla, sino que también debe familiarizar a los capitanes, a los jefes de máquinas y el resto de la tripulación de que ante la presentación de nuevos riesgos, cómo utilizar esa matriz de riesgo. ¿Sí? Y esto lo utilizan tanto buques extranjeros como buques nacionales. Todo aquello que estén captados, ya sea por un código internacional de gestión, ¿sí? O las normas de gestión de seguridad. Y la prefectura no solo dejó librado a aquellos que deban tener un sistema de gestión de seguridad, sino a aquellos que no tienen un sistema de gestión de seguridad, como son las lanchas de pasaje, buques de pasaje que son menor a 40 toneladas y que transporten menos de 100 pasajeros, estableció un sistema simplificado de registro. Como bien dice la palabra, es algo simplificado. Pero lo primero que deben cumplir ellos antes de hacer una presentación de un sistema simplificado es evaluar, identificar nuevamente todos los riesgos. Es decir, que si no identificamos los riesgos, no podemos después cumplir con los objetivos. Esa es la labor que tiene la prefectura. Y la prefectura no solo que descansa en que la compañía quien elaboró y aprobó su manual se cumpla, no descansa solamente en eso, sino que a través de distintas investigaciones, estudios que se hacen, saca después las recomendaciones. Algunas recomendaciones son las normas de seguridad operacional, ¿sí? Y nosotros le hacemos referencia dentro de nuestras recomendaciones, y esto está publicado en la página de prefectura, en una orejeta que se llama Seguridad de la Navegación. Del 2020 en adelante se hacen recomendaciones. Y esas recomendaciones las compañías las tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay una parte que dice que todas las compañías que elaboren no solo que van a cumplir lo que establece la normativa internacional o nacional, sino que va a tener en cuenta todas las directrices de la Organización Marítima Internacional y las del sector naviero. Es decir, por ejemplo, un buque petrolero, un buque tanque, cumple con las normas ISGOT, que es una guía de seguridad para buques petroleros y las terminales. Eso no está implementado en ninguna ordenanza ni en ninguna resolución. Pero ellos, teniendo en cuenta los riesgos que existen, implementan eso. Y en virtud de esto, la prefectura también trabaja, y está trabajando y estuvo trabajando, con el sindicato, con el SOMU, también con capitanes de pesca, empresas, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y la Administración de Puerto Madryn, en donde sacó un manual de buenas prácticas de buques pesqueros de altura. Bueno, esos manuales, esas directrices, esas recomendaciones, en donde establecieron riesgos, donde hubo varios meses de trabajo, lo tiene que tener en cuenta la compañía al momento de elaborar su sistema de gestión. Actualmente, la prefectura está trabajando nuevamente con estos organismos para sacar la segunda parte, que serían manuales de buenas prácticas para buquepoteros. Dicho esto, lo que le quería comentar es que cada compañía no puede ser una igual que otra los sistemas de gestión, porque cada una va a aplicar de cierta manera, cada una va a tener su matriz de riesgo, cada uno va a preparar su emergencia, cómo lo va a preparar, porque todos los buques y todas las compañías son diferentes. Ahí es donde nosotros, como analistas, tenemos que evaluar esos sistemas de gestión
para después hacer la devolución y si se encuentran en condiciones de ser evaluados, se hace una evaluación, se hace una auditoría y se lo certifica. ¿Y por qué no se hace una inspección? Y sí se hace una auditoría, porque la inspección está establecido qué es lo que se debe controlar. Y una auditoría es un muestreo. Es un muestreo de todo un sistema de gestión que inclusive a veces los sistemas de gestión de las compañías son integrados. ¿Son integrados por qué? Porque tienen normas estandarizadas como la 9001, la 14000, la de seguridad ocupacional. Entonces lo integran de tal manera, pero que cuando vamos nosotros a auditar, vamos únicamente para lo que corresponde, que es el sistema de gestión de seguridad. Y otra de las cosas que se está controlando, no es que no se haya controlado, pero que también se hace hincapié, es que entre la compañía, que es la que tiene que forzar la cultura de seguridad, y el buque, esté la persona designada. Así como en las instalaciones portuarias comentaban de que había un OPIP, en las compañías está la persona designada. Y ese es el enlace directo entre la compañía, o la alta dirección, mejor dicho, entre la alta dirección y el buque. Quien debe monitorear el sistema de gestión de seguridad y quien debe estar comprometida con la seguridad y en algunos casos ser parte gerencial. La división control de gestión no solo en relación a estos riesgos del sistema de gestión de seguridad, también controla lo que son o verifica los planes de protección de los buques en relación de protección marítima. Como bien contaba hoy el licenciado Correa, ellos hacen por las instalaciones portuarias hay una evaluación de protección para luego presentar el plan y de ser satisfactoria la auditoría, otorgarle un certificado a esa terminal portuaria, en realidad un documento. En este caso, en ese mismo orden, cada compañía evalúa desde el punto de vista de protección marítima sus buques. ¿Qué puerto toca? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuáles son los buques con los que opera ship to ship? Y a partir de esa evaluación de protección, hacen el plan de protección, el cual después de una evaluación se certifica, pero previamente también se lo audita al oficial de protección de la compañía. Y esto también está captado en el capítulo 11 del convenio SOLAS. La prefectura cuando hace una auditoría y encuentra en condiciones a esa compañía, le otorga un certificado que es un certificado provisional. ¿Por qué provisional? Por el solo hecho de que no se puede otorgar por 5 años algo que todavía no está implantado. Es decir, la compañía no va a decir de qué manera va a llevar a cabo la identificación de esos riesgos, cómo lo va a mitigar y cómo lo va a desarrollar durante 6 meses. Después de esos 6 meses, la prefectura nuevamente hace una nueva auditoría para ver si eso que propuso en su sistema de gestión, en el manual de gestión, se está cumpliendo. Y ahí, a raíz de eso, se otorga una certificación por 5 años con convalidaciones anuales. Y en el caso de los buques, es el mismo procedimiento. Primero se evalúa la compañía, luego a el buque o los buques se le otorga un certificado provisional de ser satisfactoria esa auditoría y también con el mismo proceso se le otorga un certificado por 5 años con una verificación intermedia entre el segundo y tercer aniversario. ¿Cuáles son las medidas que la prefectura toma en relación a ver el tema de la identificación de riesgo? ¿Qué herramienta utiliza? Son las inspecciones extraordinarias. Todos nuestros buques nacionales, los que navegan por la hidrovía, están sujetos a una inspección extraordinaria. De ahí puede tomar datos la prefectura para decir cierto tipo de buque o cierto tipo de compañía presenta deficiencias y antes que empiece una temporada, antes que empiece, por ejemplo, la temporada de los buques poteros, de los buques que hacen pesca de langostino, los tangoneros, los de arrastre, la prefectura hace campañas concentradas. ¿Cuál es la idea? Justamente de que si hay algo que se tenga que mejorar,
sea antes de que los buques estén navegando. Esa es una forma de identificar los riesgos y esa es una forma de mitigar. Pero por supuesto que todo puede estar plasmado en un sistema de gestión de seguridad, en un manual de gestión de seguridad, pero si el recurso humano, los factores humanos, no ponen las familiarizaciones, las capacitaciones, los ejercicios, no hay un monitoreo del sistema de gestión, no va a funcionar. Simplemente va a ser algo estructurado, va a ser un manual, ¿sí? Y va a depender siempre del recurso humano. Por eso, este código lo que encierra en líneas generales son los 3 grandes convenios, que son el convenio SOLAS, el MARPOL y el STCW. Por supuesto que hay otros convenios y hay otros códigos que depende del tipo de buque y la actividad, va a quedar plasmado en su sistema de gestión. Pero bueno, esos son, digamos, los grandes convenios que después se vuelcan en un manual de gestión de seguridad. Esta es más o menos la labor que trabaja la prefectura en relación a lo que son la identificación de riesgos, cómo se identifica. Y cada compañía puede tener su propia matriz de riesgo. Pero la mayoría utilizan lo que vimos hoy en la última exposición, el famoso semáforo verde, amarillo y rojo. Verde puede trabajar, amarillo moderado, estamos ahí, y el rojo hay un riesgo, no se puede. ¿Sí? Esa matriz de riesgo, los capitanes deben conocerla y saben cómo aplicar. Los riesgos son innumerables. Los riesgos no se pueden evitar, pero sí se pueden minimizar. ¿Si hay alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias al prefecto Javier Aquino, que vamos a identificarlo claramente, jefe de la División Control de Gestión de la Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación de, obviamente, la Prefectura Naval Argentina. Bueno, ahora vamos con el comisario general Héctor Rago, que representa a CATAM, que tiene que ver con las cargas peligrosas, y un hombre de experiencia, así que es tuyo el micrófono. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan, no? Gracias, porque realmente les agradecemos muchísimo la invitación. Ustedes van a ver a través de lo que de alguna manera nosotros le queremos comentar de qué es lo que puede hacer una cámara dentro de este gran tablero que es el trabajo sobre la gestión de riesgos en una de las actividades que es una de las actividades más frecuentes en forma cotidiana, porque de alguna manera tenemos que entender de que el transporte automotor de mercancías y residuos peligrosos está muy vinculado a la industria química, que es parte de nuestra vida cotidiana. Por eso nosotros en este sentido mostramos un poco cuál es el aporte de una cámara, que es el enfoque de la actividad privada en lo que sería la respuesta a incidentes fundamentalmente con materiales peligrosos. Como ustedes saben, y esta mañana creo que también se habló un poco de ello, el Sistema Nacional de Emergencias tiene diferentes vertientes y fundamentalmente está descansando en la organización oficial de cada una de las áreas competentes en diferentes actividades de riesgo. No solamente la de los riesgos tecnológicos, que es la que nosotros de alguna manera participamos e incluimos, sino que desde el punto de vista justamente de los riesgos naturales, la amplitud es muy grande. Quiere decir de que realmente nosotros le vamos a mostrar una pequeña faceta del aporte de lo que es la actividad privada en este riesgo cotidiano. Nuestra cámara es una cámara empresaria del transporte de materiales y residuos peligrosos, que es la única de las cámaras del transporte general que tiene nuestro país, que es específica por las características de su trabajo. De hecho,
nació, ya justamente va a ser 33 años, ahora el 18 de diciembre, a raíz de algunos inconvenientes que ya se habían producido en el transporte de materiales peligrosos por aquella época, y fundamentalmente en este momento está integrada por 80 empresas de diferentes partes del país y además cuenta con un centro de información para emergencias en el transporte, CIPET, que tiene 370 empresas adheridas con más de 9.900 camiones registrados de transporte de materiales peligrosos. Esta Cámara integra lo que sería una de las federaciones más importantes de nuestro país, que es FADEAC, que es la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor por Carretera, y de la FPT, que es la Fundación Profesional para el Transporte, que es, digamos, el brazo de capacitación que tiene el sistema del transporte para poder mantener funcionando una actividad tan importante de todo el país. Siempre me gusta comentar que tradicionalmente, y por eso de alguna manera explicamos estas cosas, los transportistas transferían su experiencia a través de los amigos y de los familiares. Quiere decir de que cada empresario, cada dueño de un camión que tenía un hijo o tenía un amigo, iba transfiriendo ese conocimiento en el tiempo y de alguna manera eso nutría el sistema de nuevos conductores, de nuevos integrantes que mantenían funcionando el sistema. Pero eso hace prácticamente casi 30 años que fue cambiando. Quiere decir de que lentamente, inclusive, hay actividades como, por ejemplo, ¿cómo vuelvo? A ver. No, quiero marcar la idea de que a raíz de determinadas legislaciones en el año, por ejemplo, 1995, a través del anexo S de la Ley Nacional del Transporte, se empezó a regular la actividad del transporte de materiales peligrosos y eso empezó a profesionalizar el sector. Y que por la resolución 110 del año 97 del mismo Ministerio de Transporte, se estableció de que ya no se podía otorgar una licencia a cualquier conductor si no rendía un examen de competencia previo. Quiere decir de que prácticamente desde el año 97 a la fecha se están renovando permanentemente no solo las licencias de transporte interjurisdiccional que requieren esta exigencia, sino la de transporte general en todo el país con este requisito. Y solamente nuestra Cámara está capacitando 1.500 conductores año desde aquella época. Es decir que lentamente toda esta actividad, a través justamente de lo que planteábamos, a través de la Fundación Profesional en el Transporte, fue creando una serie de actividades que permitieron ir renovando el capital humano de este sistema con profesionalismo y cada vez capacitaciones más exigentes. De hecho, la fundación, que yo les comento, tiene una escuela en la localidad de Escobar que prácticamente tiene un sistema de entrenamiento con, como se utiliza, por ejemplo, en la aviación, con simuladores donde los integrantes de los diferentes cursos pueden participar no solo del entrenamiento, del examen, del primer examen de habilitación y después de la renovación para poder practicar y demostrar sus conocimientos en esa actividad. Quiere decir de que realmente, si a eso le sumamos la otra realidad, que todos los transportes de materiales peligrosos en nuestro país tienen que estar autorizados por la verificación técnica vehicular para camiones de transportes de materiales peligrosos, estaríamos en el
digamos, en el marco de una actividad bastante bien regulada, que de alguna manera trata de contribuir a la seguridad pública con todos estos requisitos. Por eso quería resaltar fundamentalmente que esto es parte de lo que nuestra Cámara, además de velar por los intereses de los mismos transportistas, ha empezado a desarrollar a través de todos estos años. Por eso es una Cámara muy proactiva en la prevención. Fíjense, como yo les comentaba, a partir del 1997 hay capacitación obligatoria. Nuestra Cámara tiene 4 centros de capacitación en diferentes partes del área metropolitana y de la Ciudad de Buenos Aires, donde todos los transportistas que tienen que cumplir este requisito pueden inscribirse y pueden cumplir esta etapa previa para que después le otorguen la licencia interjurisdiccional para el transporte de cargas en principios generales y el otro curso complementario para el de cargas en materiales peligrosos. Pero además, ya prácticamente esto empezó casi por los años 2005, en relación nuestra Cámara con asociados de ABIQUIM, de la Cámara Brasileña de materiales químicos peligrosos, donde en aquella oportunidad ya se conoció que en Brasil había un sistema de apoyo a los transportistas para que en cualquier parte del país pudieran tener acceso a un sistema de ayuda para emergencias, permitió que nosotros hiciéramos el mismo desarrollo en nuestro país creando el CIPET, que es el Centro de Información para Emergencias en el Transporte, que funciona oficialmente desde el 2008, que lo hace durante 24 horas sin interrupción durante todo el año y que además cuenta con un teléfono que es de acceso, nacional, gratuito, para que cualquier persona o cualquier conductor que está en esta materia pueda pedir auxilio y nosotros vamos a tratar de darle una mano para notificar inmediatamente a las autoridades correspondientes, porque el CIPET cuenta con una base de datos totalmente actualizada al día de hoy de todo el sistema policial, todo el sistema bomberil, todo el sistema de emergencia sanitaria, para que en cualquier parte del país donde el conductor o el vecino nos llame y nos avise de que hay un incidente con un camión de materiales peligrosos, lo pueda georreferenciar y automáticamente la base de datos nos va a decir cuál es la policía o el cuartel de bomberos más próximo o la protección civil más próxima que puede concurrir en emergencia de ese camión. Toda esa actividad está desarrollada por el CIPET y también podemos comentar que en el corriente año se ha celebrado un convenio con la República Oriental del Uruguay, con el Cuerpo Oficial de Bomberos de la República Oriental del Uruguay, por el cual nosotros podemos de alguna manera apoyar a nuestros transportistas que estén en el ámbito del Mercosur, transitando por el territorio uruguayo, a fin de que le podamos ayudar en, identificar algún riesgo o alguna emergencia que tenga para que los bomberos de Uruguay lo puedan atender rápidamente. Toda esta actividad es parte de lo que de alguna manera trata de hacer nuestra Cámara. Nuestra Cámara está desarrollando un montón de actividades de índole preventiva para que de alguna forma se mejore la capacitación de los conductores que de alguna forma tienen que cumplir los requisitos oficiales, pero también le estamos proveyendo de otros cursos que tienen que ver para mejorar su calidad de conducción de manera tal de reducir el riesgo
que podría derivarse de algún incidente con materiales peligrosos. Ustedes, de alguna manera, tienen claro que cualquier camión que pueda transportar, por ejemplo, inflamables o cualquier producto químico, potencialmente es un vehículo que puede llegar a producir un desastre muy importante. Y más cuando sabemos, y inclusive lo hemos conversado, y de alguna manera, por eso creo que un poco estamos también aquí contándoles todo esto, muchas de nuestras rutas pasan por los centros de ciudades de muchas de las ciudades de las provincias de nuestro país. Quiere decir de que toda la actividad que podamos hacer para tratar de profesionalizar a nuestros choferes y que cumplan esos requisitos de seguridad, siempre van a contribuir a la seguridad pública, y eso es lo que de alguna manera aporta nuestra Cámara en estos objetivos. Por eso, de alguna forma, también estamos desarrollando cursos de perfeccionamiento, como el de manejo defensivo, que es un curso certificado internacionalmente por la National Safety Council, donde realmente después de un curso intensivo, de una jornada de actividad compartida, práctica y teórica, un instructor certificado de esta organización los habilita para poder hacer curso que en realidad es manejo preventivo, ¿no? Nosotros de alguna manera traducimos el original y es defensivo, pero la realidad es que tiene que ver un poco con ese objetivo de mejorar la calidad de los conductores del sistema. Y después también hemos desarrollado cursos de evaluación de riesgo que tienen mucho que ver con la preparación emocional y psicológica de los conductores, que son cursos que están aprobados en el marco de la actividad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que aprueba aquellos cursos de seguridad vial que de alguna manera contribuyen a la seguridad pública. Y de esa forma nos reconocen como un organismo que está reconocido por las autoridades oficiales en este tipo de capacitación. Otra de las actividades que tiene que ver un poco más ya con la gestión general, que es en definitiva lo que es la gestión de riesgos en este trabajo, que como por ahí bien se plantea, es de transporte y de logística, muchas de las empresas asociadas tienen justamente la dualidad, que en algunos casos acuerdan con industrias químicas importantes el procesamiento de sus productos, lo que sería el fraccionamiento y la distribución en diversas actividades y áreas del país. Y eso también es parte de lo que sería la seguridad del transporte y la seguridad logística. Y toda esa actividad se hace en el marco de las regulaciones de la Ley de Higiene y de Seguridad en el Trabajo, que son parte de los, requisitos que deben cumplir todos nuestros asociados. Por otro lado, como ya les comentara anteriormente, la seguridad vial se complementa con lo que sería la verificación de los vehículos de materiales peligrosos que tienen un centro de verificación específico para la habilitación de los diferentes tipos de vehículos que se habilitan. Algunos son los de transporte de inflamables, otros de productos químicos y de algunas otras especialidades que tienen que tener su verificación al día. Y además, y esto también es parte de nuestra vocación de trabajo, de alguna manera, para realmente prestar un excelente servicio, podemos decir de que tanto CATAM como el CIPET están certificados en calidad de gestión en la IRAM ISO 9001-2015, que es un compromiso que asume nuestra Cámara para que la prestación de sus servicios, tanto a sus asociados como a la comunidad, estén garantizados y respaldados por un ente certificador que dice cuál es la calidad de los procedimientos que nosotros desarrollamos.
Además, y esto es parte de nuestra ya tradición, nosotros tenemos una trayectoria justamente a partir de lo que fue la implementación del sistema de información para emergencias con la Protección Civil Nacional. Su inauguración en el año 2008 justamente fue realizada en instalaciones de la Protección Civil Nacional a través de un convenio con el Ministerio del Interior de aquella época que posteriormente fue actualizado en las últimas gestiones, donde de alguna manera toda la actividad de prevención que desarrolla CATAM es informada y es vinculada directamente con el área de emergencias de la Protección Civil Nacional. Ustedes saben de que la Protección Civil Nacional, hoy posiblemente la secretaria Larrufa les habrá contado un poco, y cuenta con el CINAME, que es el Centro de Emergencias Nacionales, y cualquiera de los eventos que nuestro sistema conozca, automáticamente, protocolarmente, es puesto a disposición en prioridad a la Protección Civil Nacional. Y acá, de alguna manera, también destacando un poco las otras actividades que desarrollamos, también hemos hecho un convenio similar con la Junta de Seguridad en el Transporte, donde cualquier incidente con algún transporte de materiales peligrosos en el que nosotros tomemos conocimiento, inmediatamente lo comunicamos al área, justamente como bien explicaba mi antecesor, específica de transporte terrestre, que sería la especialidad que tiene que ver con nuestra actividad. Otra de las actividades que hemos desarrollado y que lo hacemos permanentemente es la de capacitación. Es decir, nosotros trabajamos justamente con la Protección Civil Nacional y las provincias en charlas de concientización de cuál es la problemática del transporte de los materiales peligrosos, y gente especializada nuestra del CIPET viaja a las provincias para interactuar con los bomberos voluntarios y de alguna manera plantearles cuáles pueden ser algunas actividades que los puedan beneficiar y los pueda de alguna manera mejorar en su desarrollo, porque la realidad es que es una actividad tan compleja y de la necesidad de tanta información que cada uno de los incidentes, que como también se planteó, tiene sus particularidades por las características de lo que se transporta, las características del lugar donde se puede producir el incidente, las características del desarrollo de esa localidad, si de alguna manera están preparados suficientemente, si necesitan el apoyo o el respaldo de otra área un poco más sofisticada. Quiere decir que nosotros de alguna manera con nuestra base de datos tratamos de acompañar a las autoridades oficiales en tal sentido. No sé si charlaron algo, pero nuestro país tiene en el Sistema Nacional de Bomberos más de 1.100 cuerpos de bomberos en todo el país. Y esos cuerpos, de acuerdo un poco también a las localidades, porque la mayoría de ellos son cuerpos de bomberos voluntarios, tienen un excelente desarrollo y hay otros que quizás no lo tienen tanto. Quiere decir que inclusive nosotros llevamos una guía de las posibilidades de respuesta que en esa localidad pueden tener los servicios de emergencia para ver si no hace falta reforzar esa concurrencia y con otros bomberos más preparados de la jurisdicción. Todo esto se hace, y aquí también quisiera destacar un poquito esta actividad en la integración de CATAM Argentina a lo que es ARAIS Argentina. ARAIS es el representante en general de las Naciones Unidas para la motivación, para desarrollar el compromiso de la actividad privada en la reducción del riesgo de desastre. Las Naciones Unidas, dentro de sus políticas internacionales, ha desarrollado un área que justamente es la de ARAI global, por la cual, a través de
los diferentes continentes, o sea, las ARAIs regionales, ha motivado que cada uno de los países del sistema vayan involucrando a la actividad privada para poder contribuir con las autoridades oficiales en lo que es la reducción del riesgo de desastres. Bueno, nosotros con CATAM, que realmente ha tenido esta preocupación permanentemente, podemos decir de que somos integrantes fundatorios de ARAIS Argentina en junio del año pasado, que fue cuando se concretó la concreción del capítulo de ARAIS Argentina en nuestro país. Y estamos contribuyendo con esta organización nacional en la divulgación del esfuerzo que pueden hacer todas las empresas privadas para contribuir a mejorar la seguridad pública en las situaciones de emergencias y de desastres. Además, realmente tenemos una relación muy activa con todos los organismos que tienen relación con el tema de emergencias y desastres. Ya hemos mencionado nuestra relación con la Junta de Seguridad del Transporte, con la Cruz Roja Argentina, con la Universidad Tecnológica Nacional, con diferentes municipios y con otros organismos que de alguna manera tienen participación en esta actividad e intercambiamos diferentes entrenamientos y experiencias para poder contribuir a esta tarea que es realmente tan importante. Además, y esta es otra de las actividades, integramos la Comisión de Mercancías Peligrosas número 5 del subgrupo de transporte de Mercosur. Como entidad privada somos simplemente asesores de las autoridades oficiales que participan de esta actividad y FADEA, que es el organismo representativo de asesoramiento de las autoridades del Ministerio de Transporte, cuenta con un departamento de transporte internacional que integra este marco, donde se plantean a nivel de Mercosur todas las innovaciones que serían necesarias para poder de alguna manera facilitar el transporte internacional de cargas fundamentalmente y en especial de mercancías peligrosas. Esto ha sido fundamental y por eso de alguna manera lo planteábamos al principio. Nuestra experiencia en los 2 años de la pandemia, en los años 2020 y 2021, ha sido fundamental porque al declararse el transporte como una de las actividades esenciales, hubo que desarrollar realmente tareas, yo les podría decir, administrativamente imposibles para poder sostener el sistema funcionando, porque ustedes recordarán los primeros tiempos del año 2020, cuando se generó la crisis, que prácticamente un chofer no podía bajar de una provincia, pasaba a la otra y seguía arriba de su camión, tenía que hacer todas sus necesidades dentro del mismo. Quiere decir de que realmente eso no solo pasó en provincias de nuestro país, sino que pasó con países limítrofes del Mercosur, donde permanentemente nuestras autoridades tenían que peticionar a nuestras autoridades competentes para que trataran de resolver. Todo eso, de alguna manera, fue facilitado porque inmediatamente que se dictó la pandemia, se creó un comité de crisis que se encargó de analizar y de alguna manera promover todos esos conocimientos que de alguna manera nos han permitido desarrollar una especie de actividad de emergencia para situaciones de crisis que realmente a través de los años, si bien teníamos situaciones que eran realmente importantes, nunca habían alcanzado esta magnitud. Quiere decir de que toda esta experiencia la vamos de alguna manera capitalizando y tratamos de promover en nuestros asociados y en la actividad privada en general, inclusive con el desarrollo de los proyectos PYME, lo que sería también la contribución para
el cambio climático que ya muchos han planteado acá y que nosotros tratamos de alguna manera impulsar desde nuestra Cámara, justamente para que las empresas intervengan en lo que es el estudio de la huella de carbono y empiecen a mejorar sus prestaciones, incluido en, y esto también es parte de nuestro acompañamiento, en el Plan Nacional de Transporte Sustentable que dictó hace poquito tiempo el Gobierno Nacional. Además, contribuimos un poco con lo que es el dictado de normas a través del Instituto IRA, que tienen que ver con nuestra actividad y con las actividades en general de la participación privada, que es nuestro métier, para que cada vez haya más empresas que contribuyan a este esfuerzo que hace el Gobierno y las Naciones Unidas para mejorar la seguridad internacional en las emergencias y desastres. Y esta actividad tiene un gran, digamos, efector, que es justamente, quizá acá abreviado no se nota demasiado, pero que es la Cámara de la Industria Química y Petroquímica, que es nuestro coequiper en toda esta materia. Ellos son los productores y nosotros somos los distribuidores y trabajamos codo a codo para desarrollar toda esta actividad de manera conjunta, de forma tal de que todos los programas de mejoramiento, inclusive internacionales, porque toda esta actividad de la seguridad química es una preocupación internacional que está promovida internacionalmente a través de las diferentes cámaras de la industria química con programas de mejoramiento de la calidad de la producción y de la distribución de estos productos. Y de esa manera nosotros nos integramos al quehacer de esta actividad y tratamos de alguna forma de contribuir a lo que es la seguridad pública en un elemento que es el aprovechamiento de las sustancias y productos químicos que son parte cotidiana de nuestra vida, que ustedes a veces sin pensarlo lo están utilizando en cualquiera de las actividades que de alguna manera realizan cotidianamente. Por eso yo quería de alguna forma plantearles un poquito qué es lo que hace una Cámara del Transporte y fundamentalmente en este ámbito de los materiales peligrosos. Así que quedo a disposición por si de alguna manera pudiera aclararle un poquito más esto, pero quedamos realmente muy contentos de poder participar de este foro y mostrar un poco lo que hacemos. Una pregunta. Buenas tardes, felicitaciones. Ángel Oscar Croce, Universidad Nacional de Loma de Zamora. Damos transporte. La pregunta es, en el sistema Bitren, ¿están utilizando carga de mercancías peligrosas? Y en su caso, en el centro de entrenamiento de Escobar, si dan los cursos pertinentes, nada más. Sí, pero del Bitren es de cargas generales. Los vehículos de materiales peligrosos tienen un régimen especial que todavía no los habilita. Como usted más o menos conocerá, las nuevas categorías de transporte, que son los bitrenes y los escalados, que le llaman a camiones que son camiones que todavía están habilitados para funcionar, pero que se les puede agregar más carga, agregándole más condiciones de carga y de seguridad, realmente son para el ámbito del transporte general. Y hay un área específica de FADEAC, que es de transportes generales, donde se encarga de justamente desarrollar las políticas de bitrenes y de camiones escalados, que lo que hacen es tratar de aumentar la carga de los camiones, pero distribuirla en más ejes para no arruinar las carreteras que en algunos casos de nuestro país no están muy preparadas para este tipo de circunstancias, pero el entrenamiento de Escobar y el estudio de las áreas, los departamentos específicos, le dan respuesta a todas estas cosas y quedamos a disposición también. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien, algún comentario? Si hay
¿cuáles serían las necesidades más prioritarias a mejorar, tanto en el factor humano, político e institucional, para lograr mayor grado de eficiencia y de conciencia en la conducción? El sistema en general es muy complejo. Hay, primero, una estructura de respuesta, digamos, semioficial, porque en realidad, la realidad es que las autoridades oficiales con competencia en esta materia recurren al apoyo del sistema de bomberos voluntarios, que es el que yo le comentaba, que tiene más de 1.000 cuerpos en todo el país, donde realmente, por cuestiones que uno conoce, financiar 1.100 cuerpos de bomberos realmente para el gobierno nacional es un esfuerzo notable. No obstante eso, tiene un programa de ayuda económica que se prioriza para determinadas actividades que son necesarias para la protección civil y de otra manera está lo que es la actividad privada. Por eso es importante destacar digamos, el convencimiento que en principio la industria de la química, que hablábamos hace un rato, la del transporte como la nuestra y la de los transportistas de residuos, que son actividades muy reguladas para evitar el problema de la contaminación, debemos de rescatar de que son reglamentariamente muy controladas. Lo que sucede es que el país en realidad es tan grande y el factor de la protección civil es una de las actividades no delegadas del gobierno nacional a las provincias, es decir, que la provincia conserva su jurisdicción, que en algún momento y en algún espacio hay rutas provinciales o hay empresas provinciales o hay actividades provinciales que de pronto pueden escapar a este gran esfuerzo que trata de llevarse a cabo en esta materia. En ese sentido, le comento de que nosotros participamos de un proyecto que ya lleva casi 5 años y que se está actualizando en este momento, que es el Plan Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres del SINAGIR, que es el plan quinquenal de mejoramiento de cada una de las actividades, y nosotros integramos este plan justamente en el área de transportes y ahora estamos trabajando en la nueva etapa que va desde el año 24 al 30 con un año de 23 de puesta en valor de todo lo hecho hasta la fecha. Quiere decir de que en ese marco hay 15 actividades diferentes. Tiene que ver con los terremotos, tiene que ver con las las tormentas, o sea que hay diferentes comisiones técnicas. Y ahí es donde se está generando la propuesta de ir mejorando, como en muchas áreas hemos visto de que realmente hay un avance importantísimo. Uno realmente se queda encantado cuando ve que hay propuestas serias de trabajo. Bueno, y en ese es el marco donde nosotros tratamos de cooperar como empresa privada en este marco de la actividad público-privada. Bueno, tenemos... Bueno, gracias, comisario general. Bueno, Marcelo, el prefecto, vamos a hacer el cierre de este 32 seminario internacional